Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de la Gestalt. Vamos a empezar con Christian von Ehrenfels, si es que se pronuncia así, no sé cómo se pronuncia, mi alemán siempre fue muy malo. Él fue el que acuñó el término Gestalt. Esto lo hizo y lo presentó en un artículo por allá de 1890 sobre las cualidades gestálticas. Sin embargo, pues todo este movimiento de la Gestalt tuvo diferentes autores y esto fueron como una respuesta, tuvieron toda la influencia de Wundt, pero también fue una respuesta a este estudio de las estructuras individuales que proponía Wundt. Decían, bueno, realmente se podía ver en su conjunto las cosas para poder entender los fenómenos. También una respuesta incluso más anterior que podría ser a Descartes, quien buscaba o proponía dividir cada una de las dificultades en las cuestiones más mínimas para poder resolverlas. Vamos a ver que uno de los personajes también muy importantes, que de hecho a él se le considera como el fundador ya de la escuela de la Gestalt, fue Max Wertheimer. Él estudió, esto lo empezó haciendo o a través de lo que se consideró el fenómeno pi, que era que cuando veía dos luces, en algún momento se veían como una sola luz. Sus estudios, o bueno, lo que él propuso en la Gestalt, pues fue muy interesante. Él propuso fue el predecesor de lo que después diría Boring acerca de las leyes de la Gestalt y propuso diferentes elementos como el pensamiento productivo, y esto lo aplicó al contexto educativo en temas como la geometría o el aprendizaje de geometría y otro tipo de aprendizajes. Después va a venir Boring y va a proponer lo que son las leyes de la Gestalt. Seguramente han visto por ahí de alguna manera. Las leyes de la Gestalt son la ley de la proximidad, como esta, similitud, esta imagen, continuidad, cierre, buena forma y figura y fondo. En términos generales, la ley de la proximidad nos indica que cuando los elementos están próximos, los logramos percibir como ordenados. La ley de la similitud es que logramos distinguir elementos similares y conforman un elemento. La ley de la contigüidad es que tratamos de, cuando vemos los elementos, los vemos de manera contigua. La ley de cierre nos habla de que vemos las figuras completas a pesar de que no tengan un cierre. La ley de la buena forma es de que tratamos de buscar las formas más simples en lo que vemos. Y la ley de figura y fondo es que logramos separar las figuras del fondo en el que se encuentran. Esto, por ejemplo, para mí que actualmente estudio arquitectura es muy importante. También vamos a tener a otro autor muy importante, que de hecho es uno de los más importantes, que es Wolfgang Kohler, que se reconoce mucho su trabajo con chimpancés y realmente se basaba o era un tipo de gestal asociacionista también muy influida por lo que Thorndike ya había hecho en su momento. Lo que nos indicaba Kohler a través de sus estudios es que la resolución de un problema depende de la capacidad del sujeto para obtener una visión global. Es decir, si logramos eso que incluso luego lo escuchamos ya actualmente como Big Picture, tener la Big Picture, es decir, lograr ver todo, a esto le llamó Gestalt. Otro de los elementos o conceptos muy importantes que ustedes van a conocer en la psicología, van a ser muy importantes y que se estudian actualmente en diferentes ámbitos, incluyendo la educación, son el del insight, o es el del insight. El insight nos habla de que uno reestructura el problema y de repente encuentra la solución. En los estudios más actuales vamos a identificar que esta reestructuración muchas veces se da de manera cuando nosotros no estamos poniendo toda la atención en el problema, baja la carga cognitiva y esto nos permite encontrar una solución. Como cuando ustedes están durmiendo y dicen, ya me acordé, esto es. Ya me acordé de dónde dejé las llaves. O me pongo a pensar en otra cosa y ya me acordé qué es lo que te iba a decir. A eso es insight. Obviamente en psicología lo trabajamos también a niveles más profundos. Kohler tuvo un alumno llamado Carl Dunker y él siguió trabajando en esta misma línea y creó el concepto de fijación funcional.
Este está muy interesante porque lo que nos dice es que solo pensamos en la utilidad de los objetos. Vemos las cosas, pensamos para qué sirven y de repente no podemos dejar los problemas no los podemos resolver si no pensamos solamente de esa manera cuadrada, por así decirlo. Es decir, tenemos que pensar más allá en la utilidad inicial del objeto para poderles dar otra utilidad. Posteriormente va a haber un psicólogo muy importante, que de hecho va a ser muy importante en psicología social, psicología de grupos, psicología del trabajo. En la psicología social, pues realmente a Carl Ewing le debemos esta diferenciación de los tipos de liderazgo, que era por una cuestión muy personal. Murieron su mamá y su hermana y no sé si más familiares en la guerra, y esto le llevó a pensar en el papel de los líderes, en donde él proponía que un líder democrático era mucho más funcional que un líder autoritario, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que Kurt Lewin crea la teoría del campo y está bien interesante porque esto nos va a servir en psicología, no solamente en la cuestión específicamente en este periodo histórico de la Gestalt, que nos habla de que pues los seres humanos estamos en búsqueda de un equilibrio entre valencias positivas y negativas, como las emociones positivas y negativas, o el agrado y el desagrado, es decir, en estas dualidades. Y el no tener este equilibrio nos lleva a tener una tensión en un sistema que está compuesto por un espacio vital, que son los aspectos personales que tenemos, y también por los factores ambientales o medioambientales, que son los externos a nosotros. ¿Ok? Vamos a ver que nosotros vivimos en diferentes conflictos que nos llevan a estar en esta tensión, y que lo que queremos es lograr este equilibrio en el espacio vital y eliminar estas tensiones del sistema. Los principales conflictos con los que nos vamos a topar va a ser el acercamiento, es decir, vamos a estar en conflicto por tener que elegir. Primero, que es el de acercamiento, tiene que ver con que vamos a tener que elegir entre dos cosas que deseamos. El de evitación, vamos a tener que elegir entre dos cosas que no deseamos, como alguna tarea doméstica. Vamos a tener que hacer la primera, la que menos conflicto nos causa, o el menos mal, o la menos peor. Y el de acercamiento, evitación, es donde una cosa luego nos produce tanto sentimientos de rechazo como de satisfacción o de acercamiento, y tenemos que elegir cuál de estos caminos tomar. La Gestalt ha sido muy importante, finalmente la Gestalt ha sido muy importante, sobre todo por estas bases, y porque por cuestión de la guerra, varios de estos autores, sino que todos o la mayoría de ellos, tuvieron que emigrar a Estados Unidos o a otras partes por su origen judío. Su conocimiento se se implementó alrededor de las diferentes escuelas, principalmente en Estados Unidos y de ahí a la latinoamericana. Espero que quede claro el tema, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho, nos vemos, bye.